Bendito el Señor. Este es mi hermano René Maldonado de Guatemala. Hemos sido hermanos ya más de 35 años. Aleluya. Yo no sé, yo tengo ganas de cantar. Estamos saliendo de un catarro, ni lo hemos ensayado, pero vamos a ver cómo sale. Si ustedes se lo saben, se unen, ¿ah? Basta solo con... Me fui fuera del tono. Dale otra vez. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, glorifícame en ti. Yo quiero vivir para ti. No basta solo con soñar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Quiero vivir para ti. Aleluya, aleluya. No ensayamos, simplemente pues ahí salió. Le doy gracias al Señor por estos maravillosos músicos, tanto Samuel como mi hermano René. Como Samuel les dijo a ustedes, ellos no ensayaron, yo creo que ni se conocían, pero el músico así es. Y salieron ahí, pero como si nada, ¿verdad? Esas son las cosas que hace el Señor, bendito Jesús. Yo tengo un mensaje aquí para ustedes. Dame la mochila mía, por favor. Yo considero que este es uno de los mejores mensajes de Navidad que el Señor me ha dado.
Casi siempre para Navidad los predicadores tratamos de hablar acerca del nacimiento de Jesús, tratamos de hablar del milagro, ¿verdad? En realidad, ¿qué es? De que el Hijo de Dios nos haya visitado. Pero este mensaje, cuando el Señor me lo dio, yo me puse a pensar y a meditar. Y el Señor, y recibí confirmación que había que predicarlo. El título del mensaje es Lo que el ángel no le dijo a María. Bendito Jesús, lo quiero invitar a que vayamos al Evangelio según San Lucas. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí en el templo y a aquellos que nos ven por las redes sociales. También quiero darle la bienvenida. Estamos en el 6058, ¿verdad? 6058 de Monroe Road, aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Tenemos nuestro servicio el domingo a las 2:30 de la tarde, si usted está libre. Si quiere un poquito más de la palabra del Señor y quiere venir a visitarnos, le invitamos. Le aseguro que no se va a dormir, la música siempre es excelente y la palabra de Dios no se queda atrás porque viene de Él, no viene de mí, ¿verdad? Verdaderamente los invitamos cordialmente a venir a estar con nosotros, bendito Jesús, en este tiempo. Evangelio según San Lucas capítulo 1, verso 26. Les voy a pedir que se pongan de pie como reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer unos versos de una historia que usted conoce. Esto no es algo que usted no conoce si usted ha sido cristiano más de 6 meses. Aún los que no son cristianos que le leen esta historia el día de Navidad, los papás, usted conoce la historia. Pero vamos a hablar hoy de las cosas que no están en esta historia, bendito Jesús. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versos 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Dios y Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti. Señor, tú conoces mi incapacidad intelectual e espiritual para presentar esta palabra, pero en tu nombre, oh Señor, y esperando que tú hables a mi corazón y al corazón de mis hermanos y a aquellos, Señor, que verán esta grabación en el futuro. Yo te pido, oh Señor, que saques este mensaje de estas paredes y lo lleves a aquellos corazones sedientos de verdad que necesitan una palabra tuya en este día. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, y si tiene usted un bolígrafo y un pedacito de papel, coja el boletín para que tome notas, porque esto es algo que a lo mejor usted va a tener que digerirlo espiritualmente un poquito más tarde en su casa. No lo va a poder coger todo ahora. Requiere meditar en el Señor. 6 meses después de la visita del ángel Gabriel a Zacarías, ¿se acuerdan? Vino a hablar con Zacarías en el templo mientras éste presentaba el incienso delante del Señor. Las buenas nuevas de paz para toda la humanidad iban a ser anunciadas. Gabriel se preparaba para regresar esta vez a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret. Esta ciudad se encontraba aproximadamente 70 millas al norte de Jerusalén y era un lugar de una baja reputación, era un lugar pobre, oscuro, sin reconocimiento. No había nada. Natanael dijo, ¿será posible que salga algo bueno de allí? Pero esta vez el ángel Gabriel tenía un mensaje para una virgen con el nombre de María, comprometida en matrimonio a un hombre llamado José, carpintero de profesión. José era un hombre mucho mayor que María. María tendría 16, 17 años. Yo calculo que José tendría quizás 40 y algo. Un hombre ya establecido. Y en ese tiempo ese compromiso era legalmente un matrimonio. Para la ley judía y la ley del tiempo, ellos ya estaban casados. A pesar de que no se había celebrado una boda o el matrimonio se hubiera consumado, pero el compromiso de esos padres con ese varón separaba a María ya como esposa de José, y José estaba separado como esposo de María. Era un convenio legal ante los hombres y ante Dios. Las noticias del ángel eran de gran magnitud. Lo primero que le dice el ángel a María, le dice, salve muy favorecida. Favorecida entre todas las mujeres, tú has sido favorecida por Dios. Has sido favorecida porque el Señor, creador del cielo y la tierra, te ha escogido, María, para un trabajo muy especial. Le dice, el Señor es contigo. Eres bendita tú entre las mujeres de la tierra. Y después lo último que le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjense la magnitud de las palabras. Eres muy favorecida, el Señor está contigo, tú eres bendita entre las mujeres de la tierra. Finalmente le dice, no temas. No temas porque tú has hallado gracia delante de Dios. En otras palabras, tú has sido seleccionada para hacer un trabajo que en realidad tú no te mereces hacer, pero la gracia de Dios, que es el favor inmerecido que Dios nos da, te ha alcanzado, María. Dice María, tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y lo vas a llamar por nombre Jesús. Le dice, este bebé, ese niño que tú vas a tener, va a ser grande, será llamado Hijo del Altísimo. Iba a ser grande, quiere decir que iba a ser reconocido entre los hombres. Desafortunadamente no fue reconocido entre los hombres en el tiempo que vivió, pero 2000 y pico de años todavía estamos hablando de él. Y yo quiero que usted sepa que la vida de Jesús dividió los tiempos. Los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. Jesús dividió la historia universal, la historia terrestre. Marcó la historia, el nombre de Jesús es reconocido en todo el mundo, no importa el lenguaje que hablen. Algunos creen que Él es el Hijo de Dios, otros creen que Él fue un gran profeta o un maestro, pero todos conocen el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esa palabra Altísimo quiere decir que no hay nadie más alto que Él. No importa cómo de alto usted suba, no hay nadie más arriba de Él. Él es el Altísimo. No hay nadie sobre Jehová, Dios de los ejércitos, comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Luego le dice, Dios le dará el trono de David su padre. Quiere decir que iba a ser de la descendencia davídica del rey David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre.
su reino no tendrá fin. Quiere decir que el ángel le dice, tu bebé va a ser un rey, él va a reinar sobre Israel y el reino de él nunca va a caducar, no va a pasar, no va a haber reelección. Él va a tener un reino dentro de la eternidad que nunca terminará. Yo no sé si María habrá entendido esas palabras, pero nosotros que tenemos una copia de la palabra de Dios completa ahora, si la estudiamos podemos comprender la magnitud de esas palabras. La respuesta a esta declaración del ángel de María pues fue normal. Una niña de 17 años, una joven. ¿Cómo podrá suceder esto si yo no conozco varón? Soy una virgen. Para que se cumpliera lo escrito por Isaías, el profeta, en el capítulo 9 de Isaías, que dice, la virgen, recibe esto por señal, la virgen va a estar de parto, ella va a estar de un niño, va a haber una muchacha que va a quedar embarazada sin la intervención de un hombre. Eso te va a servir por señal. 740 años antes de este anuncio, ya el Espíritu Santo lo había anunciado a través de Isaías. María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Imagínate el poder del Altísimo, el poder de Dios, la sombra del poder de Dios iba a cubrir a María y eso sería lo suficiente para que Jesús entrara en el vientre de María. Todas esas cosas fueron las que anunció el ángel. Pero ¿qué fue lo que el ángel no anunció a María que nosotros conocemos en el día de hoy a través de las Escrituras? Es de lo que vamos a hablar. Mientras este anuncio está sucediendo en Nazaret y Gabriel está hablando con María, una escena sublime se desarrolla en los cielos, un evento sin precedentes. Esto nunca había sucedido en la historia universal. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 1 y 2, mire lo que nos dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese bebé que el ángel Gabriel estaba anunciando que vendría al vientre de María, la palabra de Dios nos dice que antes de que las estrellas fueran, antes de que los planetas fueran, las constelaciones, las galaxias, antes de que existiera una creación espiritual, no importa cuántos trillones de años usted quiera ir en el pasado eterno, allí estaba ya ese Jesús. El principio de Juan nos dice que hubo un tiempo donde no había nada, solamente Dios y el Verbo de Dios y el Espíritu de Dios. No había nada más. Y ese niño que se preparaba para entrar al vientre de María no venía a comenzar a existir en ese momento, sino que ya existía en el pasado eterno antes de que todas las cosas fueran hechas. La palabra de Dios nos dice más. Nos dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho a través de Él. Él es el Verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios encarnada. Cuando Dios dijo sea la luz, esa palabra es el Verbo. Cuando Dios dijo que sean los planetas, cuando Dios creó los ángeles celestiales, esa palabra de Dios es el Verbo de Dios, que existía desde el principio. No importa cuán atrás querramos ir. Nos dice que no hay nada que existe que no fuera hecho a través de Él. Él creó todas las cosas.
Cuando yo me pongo a ver las fotos que el Voyager está enviando, y yo veo la magnitud de este universo tan grande que es, dicen los científicos que ya estamos a billones de millas, podemos ver, y aún no comenzamos ni tan siquiera a rascar un pedacito del universo, todavía es mayor. Todo eso fue creado por Él y para Él y a través de Él. Eso nos dice Juan, el Evangelio según San Juan. Pero no termina ahí, mire lo que le dice. Dice que en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. En Él está la vida. Nada puede tener vida si no es en Él. Y esa vida es la luz de los hombres nosotros. Quiere decir que una persona que no tiene a Jesús está ciega, está a oscuras, no puede comprender la verdad de Dios, no puede comprender las Escrituras, no puede comprender su propia identidad. No sabe quién es sin Jesús. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Y esa vida se preparaba para entrar en el vientre de María. Esa vida, esa luz se preparaba para llegar al vientre de aquella virgen en Nazaret. Jesús, la luz del mundo, el pan de vida, la palabra creadora de Dios se preparaba para entrar al vientre de María. El Verbo se haría carne, como Juan escribió. Si usted se va al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan certifica que Jesús es la palabra de Dios encarnada, Él es el Verbo. Immanuel, Dios con nosotros. Yo estoy seguro que María no comprendía esa verdad. No pudo comprender en realidad el mensaje del ángel. Será grande, va a gobernar. ¿Cómo será esto? Y yo. Pero antes de que el Hijo de Dios se hiciese carne, algo tenía que pasar. Algo sin precedentes en la historia universal. Nunca esto había sucedido. Para poder verlo claramente tenemos que depender de la revelación del Espíritu Santo a Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2 y verso 5. Mire lo que dice: Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Antes de Jesús entrar al vientre de María, Jesús tenía que despojarse de toda su gloria, de toda su majestad. Tenía que humillarse a sí mismo a ser un hombre. Esto nunca en la historia había pasado. Mientras María está recibiendo las buenas nuevas de Gabriel, Jesús comienza su humillación para hacerse de hijo de Dios, simplemente a ser un siervo. La palabra de Dios nos dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vio la necesidad de la humanidad. Él entendió el dolor de la humanidad, entendió la violencia, entendió de que estábamos lejos, muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos luz, que estábamos en las tinieblas. Y Él tenía que venir. No había otra salida. La palabra de Dios nos dice de eso también, lo vamos a cubrir.
Y viendo la necesidad mía, viendo la necesidad del hombre, se despojó a sí mismo. Nadie le quitó su gloria. Él mismo se despojó de ella. Nos dice la palabra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Te dirá, pastor, ¿y cómo podemos comprobar eso? Si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17 y verso 5, este capítulo entero se conoce como la oración intercesora de Jesús. Ya al final de su ministerio, él sabe que no hay otra salida. La cruz se acerca. Ya él sabe que Judas lo ha traicionado y que muy pronto va a ser arrestado. Él sabe que no hay otra salida, que la tortura de la cruz es inminente y que él la va a tener que sufrir. Y en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan comienza a orar. Mire lo que dice en el verso 5 de esa oración. Al final de su ministerio aquí en la tierra, cuando se preparaba para enfrentar la tortura de la cruz, nos dice, ahora pues, Padre, oiga, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús le está diciendo al Padre, he obedecido tu misión, he obedecido tu llamado, he llegado a este mundo, me preparo para enfrentar la cruz. Recibe mi espíritu y glorifícame con aquella gloria que yo tuve desde antes de la creación, estando contigo. Jesús toda se acordaba de aquella gloria, de aquella majestad al lado de su Padre. Antes de hacer su entrada al vientre de María, tenía que desvestirse de toda su gloria, de toda su majestad, y someterse a la autoridad del Padre y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos probar? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y verso 42, Jesús se encuentra en el jardín de Getsemaní con un pequeño grupo de sus discípulos. Él sabe que en cualquier momento llegan los soldados a arrestarlos. Él sabe que es inminente la tortura de la cruz. Él la puede sentir doble porque él, como Dios, puede experimentar el dolor que venía antes que llegara. Y cómo se iba a sentir en ese cuerpo de hombre, de su humillación. Mire la conversación con el Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si hay alguna posibilidad de que tú puedas salvar a estos hombres sin que yo tenga que ir a la cruz, ayúdame. Si hay alguna forma que pueda haber otro plan, que pueda haber otro sacrificio, que yo no tenga que ir a la cruz. Si hay una forma de reunirlos contigo, de perdonarlos de alguna forma que yo no tenga que ir a la cruz. Pasa de mí esta copa, Padre. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, antes de él bajar, tuvo que someterse a la autoridad del Padre. También se tuvo que someter a la dirección del Espíritu Santo. Porque comenzando su ministerio, Juan estaba bautizando en el Jordán. Dice que las multitudes venían, escuchaban el mensaje de Juan, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan ya conocía a Jesús, había tenido un encuentro con él en el vientre de María, mientras él estaba en Elizabeth. Dice que multitudes venían a Juan y Juan los bautizaba para el perdón de sus pecados. Y la fama de Juan crecía. Y cuando Jesús tenía aproximadamente 29, 30 años,
también viene con la multitud donde Juan. Él tenía que también ser bautizado, tenía que completar la ley, tenía que cumplirla completa. Cuando Juan lo ve, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se desvistió de toda su gloria, de toda su majestad, para hacerse carne, se convertía en el Cordero de Dios. Sangre tenía que brotar, dolor tenía que pasar. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenía que morir. Es necesario morir. Es necesario morir. Si la semilla no se pone en tierra y muere, no puede brotar una planta. Marcos 1:11 dice que vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice que luego después de eso el Espíritu lo impulsó al desierto. Él estaba bajo la dirección del Espíritu. Y allí iba a pelear una batalla que ya Adán había tratado de pelear y la había perdido frente a Satanás. Jesús se iba a enfrentar a Satanás y lo iba a derrotar con la palabra de Dios, porque Él era la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y no pudo Satanás con él. Después de 40 días y 40 noches sin comer y tomar agua, dice que los ángeles le ministraban, se enfrentó al tentador y lo venció con la palabra de Dios, porque Él era la palabra de Dios encarnada. Se humilló. Filipenses 2:7 dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Usted quiere saber cómo Jesús se veía? ¿Usted quiere saber si usted hubiera estado caminando en Galilea y usted se hubiera encontrado con Jesús? El profeta Isaías en el capítulo 53 lo describe. Vale la pena ir ahí para que usted vea cómo se veía Jesús, el Hijo de Dios, después de ser desvestido de toda su gloria y toda su majestad y haberse humillado a ser un hombre. Mire lo que dice. Dice que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Ha visto usted una raíz de una tierra seca? Flaca, sin fruto. No tiene ninguna belleza. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si usted va caminando por la calle y hay mucha gente, usted está en el parque, de vez en cuando hay alguien que le llama a usted la atención. Quizás es por la forma que la persona está vestida o de la forma que la persona tiene el pelo. Hay un atractivo que usted mira a esa persona. La palabra de Dios dice que Jesús tenía atractivo alguno. No tenía buen parecer en él para que nosotros le deseáramos. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire, y nosotros escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sí se veía a Jesús cuando se humilló aquí en la tierra. Por eso dice la palabra, dice que Juan dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre y carne, sino del Espíritu de Dios. Aquel bebé tenía que desvestirse de su gloria para poder venir al vientre de María.
Sin embargo, la descripción del ángel Gabriel a María era muy diferente. El ángel Gabriel decía las cosas que Jesús iba a hacer después que pasara la cruz, después que fuera sepultado, después que pasara el dolor. Es necesario morir. Gabriel le dice a María: tu hijo será grande, que sería llamado Hijo del Altísimo, pero tenía que resucitar primero. Que Dios le daría el trono de David, que reinaría sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre. Su reino no tendría fin. No podemos pasar por alto que la casa de Jacob, de la que estamos hablando, no es la casa de Jacob del Viejo Testamento. La palabra de Dios dice que Jesús hizo de dos pueblos uno. De los gentiles y de los judíos, Él hizo un solo pueblo. Aquellos que han sido lavados por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Esa es la nueva Israel. No hay judío, no hay libre, no hay esclavo, no hay gentil, sino aquellos lavados por la sangre del Cordero. Su reino no tendrá fin. Ese reino esperamos. Viajará dentro de la eternidad miles y miles y miles de años. Su reino no tendrá fin. Pero primero tenía que ir a la cruz. Jesús, al tomar forma de siervo, semejante a los hombres, se convirtió en el Cordero de Dios. Juan 1:29 nos dice la información correcta. Tendría que ser crucificado, tendría que ser declarado muerto, sería enterrado, se levantaría victorioso y en presencia de multitud se levantaría victorioso y ascendería nuevamente a los cielos. Con una nueva misión. Ahora se convertiría en el sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Quiere decir que es un sacerdote eterno. Dice que nosotros podemos venir ahora al trono de gracia confiadamente, buscando ayuda para el oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades, porque caminó en nuestros zapatos y fue tentado en todo aquello que tú y yo somos tentados. Él conoce tu debilidad y Él dio su vida por ti. Y cuando tú vienes confiadamente al trono de gracia y tú presentas tu petición delante de Él, Él escucha tu petición y Él ve tu corazón. Y si tu corazón es sincero, hay perdón para ti, hay reconciliación para ti. Ese Jesús que iba a entrar en el vientre de María tenía una gran misión. Ese Jesús vertiría su sangre como pago por la humanidad. Como dice las Escrituras, no fuiste comprado con oro ni plata, con cosas que se corrompen en la tierra. Fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo. Es necesario morir. Y ahora nosotros no tenemos que morir en la cruz del Calvario, porque ya Él lo hizo por nosotros. Pero tenemos que morir a esta carne. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, nuestras impurezas, nuestros malos pensamientos. Te dirá: pastor, ¿pero qué voy a hacer? Pablo estuvo ahí como tú. Libro de los Romanos, capítulo 7, del verso 15 al 25, Pablo dice: pobre de mí, las cosas que quiero hacer no las hago, y las que
que quiero hacer no las hago, y las que no quiero hacer son las que hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesús. Hay una batalla dentro de nosotros, pero puede ser ganada. Podemos vivir irreprensibles delante de Dios si simplemente venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Si simplemente confesamos delante de Él que tenemos necesidad de ese perdón, que tenemos necesidad de ese Dios. Yo tengo necesidad de estar con Él. Yo tengo necesidad de meditar en su palabra. Los momentos de paz que yo vivo, los vivo cuando estoy meditando en la palabra del Señor, cuando estoy cantando salmos a su nombre, cuando estoy alabándole. Es el mejor tiempo que yo tengo en mi vida, es un tiempo sublime. Oiga, y eso está accesible para todos nosotros. Yo no sé cómo está tu vida personal, cómo quisiera saber, pero yo te puedo asegurar que no importa la edad que tú tengas, ya seas joven o seas mayor o en el medio, yo sé que hay momentos de soledad y yo sé que hay cosas en tu corazón que tú deseas que se llenen, que se cumplan y no se cumplen. Llévalas al trono de gracia, llévalas donde Jesús. Trata de encontrar satisfacción en Él, trata de encontrar ese gozo en Él y lo demás viene por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas serán añadidas. Yo quisiera que ustedes meditaran en este mensaje y esta Navidad, pasa hermana, ya casi voy a terminar. Esta Navidad, cuando usted vaya al árbol de Navidad y usted ve el nacimiento, ¿verdad? Cójase unos minutos y mire ese bebé y piense en lo que tuvo que pasar para él poder entrar al vientre de María. Fue un acto difícil porque tuvo que renunciar a toda su gloria simplemente para venir a vertir su sangre para que yo pueda ser libre. Esa es la Navidad. Y nos damos regalos los unos a los otros y nos demostramos el amor entre nosotros. Pero quiero que usted sepa que cuando usted le da un regalo a su hijo, a su hija, a su esposa, a su amigo, a su amiga, usted está tratando de imitar a Dios que dio a su hijo como rescate por la humanidad. Delo con ese amor. No es el regalo, es el amor que va con el regalo. A veces los regalos más pequeños son los que más valor tienen, porque se conservan en el corazón. Quiero invitarles a que mediten en este mensaje a través de la Navidad. Jesús vive en tu corazón. Si verdaderamente tú eres salvo, el trono de David está en tu corazón. Recuérdalo y vive estando consciente de que Él está en tu corazón. Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que harás. Todos con los ojos cerrados. Hay alguien aquí hoy que dice: yo quiero un nuevo comienzo con Jesús. Se acerca un nuevo año. Yo he estado un poquito lejos. Yo he estado un poquito retrasado. No he querido ser obediente. Yo quiero cambiar. Y yo quiero un nuevo comienzo este año. Hay alguien aquí que dice: ven, yo quiero orar por ti. Si tú te sientes así, ven. Si estás enfermo, si estás enferma, necesitas oración, ven. Yo quiero orar por ti. Si nunca le has dado tu corazón a Jesús y hoy a ti te gustaría
ser incluido en ese reino universal, ven, dale tu corazón a Jesús en este día. Si nos estás viendo a través de las redes sociales y no conoces a Jesús, es muy fácil. Simplemente cierra tus ojos y dile: Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y hoy por fe yo te invito a mi corazón. Perdona mis pecados, libra mi alma de la muerte, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero vivir para ti. Es así de sencillo. Si sale de tu corazón, la palabra del Señor me dice que hoy mismo tendrás un nuevo nacimiento por la autoridad de la palabra de Dios. Te damos gracias, Jesús, por lo que has hecho y por lo que harás. Bendito Jesús, nuestra hermana con nosotros.